Ya niños, entonces vamos a hablar sobre la estructura de un cuento, y esto es súper importante que lo conozcamos, que lo tengamos claro, porque después se nos hace mucho más fácil poder analizar un cuento. Entonces nosotros vamos a aprender sobre la estructura de este cuento, cuáles son los componentes que tiene que tener un cuento, y después ustedes tienen que analizar ese cuento. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es la identificación o los personajes que participan en este cuento. Los personajes son los que van a llevar a cabo las acciones dentro del cuento y que van a llevar a cabo la historia. Entonces, nosotros tenemos personajes principales, secundarios y antagonistas. Los personajes principales son aquellos personajes en donde se centra la historia, cuál es el que sale más en la historia, por decirlo de alguna manera más sencilla. Los personajes secundarios son los que acompañan a este personaje principal en la historia, pero pueden aparecer como no aparecer. Y el antagonista, que el antagonista es otro personaje principal, pero contrario a nuestro personaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el antagonista en un cuento siempre es, por ejemplo, el malo. Entonces tenemos un personaje bueno y un personaje malo. Sin embargo, hay cuentos en donde el antagonista es el bueno y el personaje principal es el malo. Entonces, eso es la estructura de los personajes. Nosotros tenemos que identificar siempre en un cuento cuál es el personaje principal. Si este cuento tiene o no un antagonista. No es necesario que siempre tenga un antagonista, y si tiene personajes secundarios. ¿Puede haber más de un personaje principal? Por supuesto. Pueden tener un cuento más de un personaje principal. También tenemos un contexto. El contexto es en donde se desarrolla esta historia, donde tenemos la posibilidad de poder ver las acciones dentro de la historia. Entonces el contexto nosotros siempre lo vamos a identificar como una casita, y es donde se desarrolla la historia. Puede ser, por ejemplo, un pantano, una cueva, un castillo, una ciudad, el espacio donde ustedes quieran o donde ustedes encuentren que se desarrolla esta historia. Tenemos también un problema. El problema es lo que genera como un clímax en la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema es con lo que se enfrenta el personaje durante la historia y que tendrá que resolver más adelante. Ese es el problema. Y este problema lo identificamos como un rayo. Cayó un rayo, cayó un problema. Tenemos sentimientos. Los sentimientos son las emociones que van sintiendo el personaje o los personajes durante la historia. Y estos sentimientos podemos encontrar varios. Por ejemplo, sentimientos de pena, de amor, de alegría, de felicidad, de susto. Entonces los sentimientos son los que va sintiendo el personaje dentro de esta historia. Y nosotros tenemos que identificar qué sentimientos tiene este personaje principal o los personajes que participen en la historia. El plan del personaje. Nosotros también tenemos que dentro de un cuento hay un plan. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro personaje principal tiene que idear un plan para que pueda llevar a cabo la resolución del problema que se le presentó. Por ejemplo, en el caso de la Caperucita se presentó con un problema de que el lobo estaba en la casa de su abuelita. Entonces la Caperucita tiene que idear un plan para poder solucionar ese problema y que el lobo no se la coma. Entonces ella crea un plan para poder, por ejemplo, engañar al lobo, entregarle su cesta para que no se la coma o hacerse amiga del lobo. Ese es el plan del personaje. ¿Qué idea se le ocurre al personaje dentro de la historia para poder llevar a cabo? Las acciones a realizar. Las acciones a realizar dentro de un cuento son las acciones que van a llevar a cabo a que se cumpla ese plan. O sea, nuestro personaje creó un plan, ese plan tiene acciones a realizar y luego vemos si se resuelve o no el problema o surge otro. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la Caperucita. Tenemos que la Caperucita
está en la casa, ve que está el lobo en la casa de su abuelita y quiere que el lobo se vaya. Entonces ella idea un plan, y el plan es engañarlo con la cesta de alimentos que le mandó la mamá. Entonces, ¿qué acciones va a realizar ella? Dejarle, por ejemplo, la cesta en la puerta de la casa para que el lobo se acerque y lo pueda echar. Eso es un ejemplo inventado. Estoy dando un ejemplo para que ustedes entiendan cuál es la acción que se denomina dentro de un cuento. Y estas acciones son los planes, o sea, las actividades que realiza el personaje para poder llevar a cabo el plan. Las soluciones, que lo vamos a identificar como un sol, son las soluciones que dan mediante este plan con estas acciones. Entonces yo hice este plan de sacar al lobo de la casa, se hicieron unas acciones y se llegó a una solución de que el lobo salió de la casa de la abuelita. Esas son las soluciones. ¿Qué solución se entregan para poder acompañar este plan y sus acciones? Tenemos el final. El final es cuando se logra desarrollar el plan, se logra resolver el problema y se logra un objetivo final. Y eso es normalmente el fin del cuento. Por ejemplo, en un cuento de princesas, cuando la bruja desaparece y se va por completo y los príncipes viven felices y contentos para toda la vida, ese es el final porque se resolvió el problema. Y esa es la estructura de un cuento. Entonces el cuento tiene varias acciones que ustedes van a tener que identificar y realizar en su guía. Entonces ahora viene un cuento. Yo les voy a contar un cuento y ustedes van a tener que, con esto que yo les expliqué sobre la estructura del cuento, llevar a cabo en la guía. Recuerden que cualquier consulta o duda me pueden escribir. Entonces nosotros nos vemos a continuación. Entonces, ahora vamos a continuar con este cuento. Nosotros ya repasamos en la primera parte cómo se construye un cuento y qué elementos debe contener este cuento. Ahora yo les voy a contar un cuento y después ustedes tienen que responder las preguntas que vienen en la guía relacionadas a este cuento. ¿Están listos? ¡Súper bien! Comencemos. El cuento de hoy se llama Las lágrimas del dragón. La autora es Erika Jica. Parte así. Hubo una vez, en un rincón muy remoto de China, un viejo dragón que tenía el cuerpo cubierto con escamas verdes y 2 ojos que centellaban como brasas ardientes. Su largo bigote y garras le conferían un aspecto muy fiero, y por eso que nadie en los alrededores se atrevía a aproximarse a él. Todos le tenían miedo, pues pensaba que devoraría a sus hijos y destruiría sus casas. Así que mientras él vivía en una cueva en la montaña, solo, los humanos tenían una preciosa aldea en el valle donde se creían a salvo de su maligna influencia. Desde pequeños, a todos los niños les enseñaban que no debían acercarse al dragón ni hacerlo enojar, pues podrían morir en sus manos. Por eso, todos los infantes también le temían mucho. Todo menos uno, quien siempre se había preguntado cómo sabían que el dragón era tan malo si jamás nadie se había acercado a él. Así que cuando su cumpleaños llegó y su madre le preparó una gran fiesta, él decidió invitarlo en persona. Escaló con sus pequeñas manos y pies hasta la gruta de la montaña en la que vivía la criatura y se adentró. Se adentró en una caverna muy profunda. 2 orbes brillantes se encendieron en la oscuridad. El dragón lo estaba mirando. «¡Señor dragón!», le llamó el niño sonriendo. «¿Quién me está llamando?», preguntó la bestia. «Soy yo. Hoy es mi cumpleaños y mi mamá me ha preparado una fiesta. Habrá pastel y juegos», dijo el niño. «He venido para invitarte». El dragón, muy sorprendido, creyó que aquella se trataba de una broma, así que emitió un gruñido para alejar al niño, pero él no se asustó. «¿Qué pasa, señor dragón? ¿No desea venir a mi fiesta?». Al ver que el pequeño estaba hablando en serio, el animal sintió mucha tristeza y agachó la mirada. Nunca nadie me había invitado a una fiesta de cumpleaños. Todos me odian y me tienen miedo.
porque piensan que soy malo, pero nunca se han molestado en conocerme. Yo sí quiero conocerte, dijo el niño. Al ver la bondad que había en él, el dragón empezó a llorar y sus grandes lágrimas se derramaron por la entrada de la cueva formando un río que recorrió la montaña y luego descendió en forma de arroyos por el valle. Ven, súbete en mi lomo, le dijo el dragón al infante sollozando. Te llevaré a casa. El niño se montó en la grupa del león y juntos sobrevolaron el cielo, sumergiéndose en el nuevo río creado por sus lágrimas. Allí el dragón se convirtió en un hermoso barco con su forma animal, cargado de regalos para el pequeño. Así fue como él llegó sano y salvo hasta su hogar, donde conservó aquella barcaza y la cuidó con mucho amor. Cuando le contó a toda la gente del pueblo lo que había sucedido, tomaron por costumbre hacer una fiesta al año para agradecer al buen dragón por su amabilidad y por el agua que les había hecho llegar. Y vivieron en armonías. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Fin. Ahora les va a tocar a ustedes. Ustedes van a tener que contestar las preguntas relacionadas a este cuento, que pusieron mucha atención, y me van a contar cómo les va. Recuerden que ahora tienen que enviar las guías de vuelta para que yo, junto con otras tías, las podamos revisar y podamos ver qué tan bien les fue identificando cada parte de la estructura del cuento. Les mando un beso muy grande y un abrazo muy apretado y nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Chao!